Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a presentar un video donde haremos un conversatorio para algunos trabajadores y empleados de la empresa, donde vamos a tratar aspectos sobre elementos esenciales del contrato, cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes y cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Las participantes del grupo son Lady Yanira García, Ángela Maribel Guerrero y Claudia Milena Martínez. Vamos a empezar diciendo que el artículo 22 habla sobre la definición del contrato. El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo menciona los elementos esenciales del contrato. Primero, para que haya un contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales. Primero, la actividad personal del trabajador, es decir, que esta actividad sea realizada por él mismo. Segundo, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador, que faculta a éste para exigirle cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos los cuales deben mantenerse por toda la duración del contrato. Y tercero, un salario como retribución al servicio. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo. Perdón. Y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni otras condiciones o modalidades que se le agreguen. El Código Sustantivo del Trabajo también nos habla en el artículo cuarto sobre la presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Artículo 26. Consistencia de contratos. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con uno o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios a favor de uno solo. Artículo 27. Remuneración del trabajo. Todo trabajo dependiente deberá ser remunerado. El artículo 28. Utilidades y pérdidas. El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir los riesgos o pérdidas. A continuación, vamos a ver cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una de ellas. El artículo 56 nos habla de las obligaciones de las partes en general y dice que de modo general incumben las obligaciones del empleador y obligaciones de protección y seguridad para los trabajadores, y a estas obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Artículo 57. Deberes de los empleadores. Son obligaciones especiales del patrón. Primero, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Segundo, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales. Tercero, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Cuarto, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Quinto, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Sexto, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio de sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorias de forzosa aceptación, caso grave de calamidad doméstica, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, para asistir a los entierros de sus compañeros, siempre y cuando se avise con debida oportunidad. El tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual al trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria. Séptimo, dar al trabajador que lo solicite, a la expiración de su contrato, una certificación donde conste el tiempo de servicio, la índole de la labor que realizaba y el salario devengado. E igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular. Octavo,
Pagará al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso, si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Noveno, cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto de las leyes. Décimo, conceder al trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge o compañero permanente o familiar, hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero de civil, licencia remunerada por luto por 5 días. Y onceavo, conceder a la trabajadora en estado de embarazo licencia remunerada de maternidad. Continúa. Buenas noches. Así como el empleador tiene sus obligaciones, ellos también tienen sus derechos. Como primer derecho tiene ejercer la potestad y facultad en la organización, dirección y control. Como segundo, tiene poder establecer un orden reglamentario y disciplinario. Como tercero, tiene obtener prestaciones del trabajador. Como cuarto, tiene sacar beneficio de la productividad del trabajador. Según el artículo 58 en su Código Sustantivo del Trabajo, las obligaciones especiales del trabajador son obligaciones especiales del trabajador. Primero, realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir con las órdenes e instrucciones que de modo particular le imparta el empleador o sus representantes, según el orden jerárquico establecido. Segundo, no comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, la información que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones. Tercero, conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Como cuarto, tenemos guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Como quinto, tenemos comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Como sexto, tenemos preservar la colaboración posible en caso de siniestro o de riesgo inminente que afecte o amenace las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Como séptimo, tenemos observar las medidas preventivas, higiénicas prescritas por el médico, del patrono o por las autoridades del ramo. Como octavo, tenemos observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Los empleadores también tienen unos derechos. Entre ellos está, primero, derecho a la ocupación efectiva. Este derecho es cuando el empresario está obligado, según el derecho de los trabajadores, a proporcionar al empleado actividad comprometida que intente que abandone la empresa, evitando proporcionalmente tareas útiles para la empresa. Como segundo, derecho a la promoción y formación profesional en el trabajo. Tiene derecho a tener posibilidades de ascenso, así como a recibir y postularse a formación profesional para su puesto de trabajo. Como tercero, tenemos derecho a la no discriminación. Uno de los derechos más importantes de los trabajadores es a no ser discriminado ante un puesto de trabajo por razones de sexo, estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión, política, orientación sexual, afiliación a sindicatos o idioma. Tampoco por razones de discapacidad si el empleado permite trabajar a este colectivo. Como cuarto, derecho a la integridad física y una política de seguridad e higiene. El empresario deberá cuidar de la seguridad e higiene de sus trabajadores. Como quinto, tenemos derecho a la intimidad. Como trabajador o empleado tienes derecho a la defensa de tu intimidad y a la protección frente al acoso. Como sexto, tenemos derecho a percibir puntualmente de la remuneración pactada.
Como empleado, tienes derecho a recibir siempre en la fecha pactada en la firma del contrato la remuneración acordada o establecida por ley. Como séptimo, tenemos derecho a la ejerción individual de las acciones derivadas del contrato de trabajo. Como trabajador, en el derecho de los trabajadores tienes la oportunidad de acudir a los tribunales para exigir las condiciones de tu contrato de trabajo. Y recuerda que no solo debes ejercer tus derechos como trabajador, también debes cumplir con tus deberes como trabajador. Buenas noches, compañeros. El tema siguiente es mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Se entiende como estabilidad laboral a reconocer las actividades realizadas por el personal de apoyo sin importar si tiene de pronto disminución de capacidades. Según la Constitución Política de Colombia, a las personas que presenten problemas físicos se les prestará atención requerida. Cabe resaltar que ante la Constitución todos somos iguales y tenemos las mismas habilidades para realizar una labor sin importar la condición física. Todos somos tratados por igual. La estabilidad laboral es tratar a todos los empleados con equidad. Por ejemplo, un empleador no puede despedir a un trabajador por alguna enfermedad, sino por el contrario, darle los días de incapacidad y que estos días también sean remunerados. Los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral según las modalidades de contrato. Tenemos que, se entiende que un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades. Es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona, ya sea natural o jurídico, manteniendo unos elementos esenciales tales como la prestación de servicios, la subordinación y la remuneración. Es muy importante llevar a cabo este punto, ya que se definen los derechos y obligaciones de ambas partes por medio de esto. Las formas y partes de contrato. Según el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo, se mantiene que un contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, y para tener validez no requiere presentar de forma especial alguna. Además, puede presentarse a término fijo o a término indefinido. Dentro de las formas de contrato, para contribuir a mejorar una estabilidad laboral, se debe de tener en cuenta las modalidades de contratos que desean. De esta manera, se mantiene la permanencia del trabajador en su empleo. Al no manejar ningún tipo de contrato, no generará seguridad en la empresa. Dentro de las partes de contrato encontramos el contrato verbal y el contrato escrito. El contrato verbal se debe tener en cuenta los siguientes acuerdos: la índole o condición de trabajo y dónde se va a realizar, la forma de remuneración y por el tiempo de ejecución de la actividad y los periodos de pago. Y por último, la duración del contrato. Todo contrato verbal tiene la misma validez que un contrato escrito. Estos contratos se manejan a término indefinido, que según el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo establece los contratos a término indefinido puede contar o no por escrito y durarán mientras existan las razones que dieron su origen. El contrato escrito, este contrato es un soporte entre los acuerdos y la realización de dos o más personas. Se debe de tener en cuenta los siguientes puntos. Por ejemplo, la identificación y domicilio de las partes. En dónde se va a realizar el contrato o dónde va a ser contratado el trabajador. La naturaleza del contrato, la remuneración, forma y periodos de pago, determinación del contrato. Las obligaciones o derechos que no se encuentren en este contrato escrito se entiende como no existentes. Otra de las partes, tenemos el contrato a término fijo y contrato a término indefinido. El contrato a término fijo
Es un contrato de trabajo que debe de constar por escrito y la duración no puede ser inferior a 1 año ni superior a 3 años, pero sí puede ser renovado. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisa por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, se entenderá renovado por 1 año y así sucesivamente. Cuando se realicen contratos con personal altamente calificado, pueden otorgar prórrogas inferiores a 1 año. Los contratos a término indefinido se consideran indefinidos cuando en este no pasan un tiempo de duración. Es decir, no se define una fecha de cuándo terminará el contrato. Este contrato solo puede dar por terminado por decisión de voluntades, ya sea del trabajador o por parte del empleador, sea o no con justificación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos por su atención y esperamos que esta presentación haya contribuido para conocer acerca de los deberes y derechos de los trabajadores, al igual que los empleadores. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.